Y continuamos con nuestro programa de Tinku, Psicología y Coaching, con una invitadaza. Ella es Eva Zúñiga. Eva, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar aquí. Hola Cata, muchísimas gracias a ti por invitarme y por darme la oportunidad de hablar de todo lo que vamos a hablar hoy. Wow, es un tema bien interesante. Ella es intervencionista y psicoterapeuta en adicciones, técnica en PNL y psicóloga positiva. Es la creadora del modelo SART, en el que se basa en los 4 pilares de felicidad y reconstrucción integral personal: la salud, el amor, la realización y la gestión del tiempo. Es fundadora del Centro de Crecimiento y Recuperación de Adicciones, SART, y autora del libro Sé libre de ti. Además, dirige y presenta un nuevo programa de radio, New Life, que ya nos dirás cuándo te podemos empezar a sintonizar, y dirige varios talleres de autoestima, fuerza de voluntad y prevención en colegios e institutos. Además, tenemos un proyecto en común, un taller que también estamos inaugurando para este año, que bueno, ya les contaremos más adelante, específico para la población que está en proceso de recuperarse de una adicción y demás, ¿no, Eva? Eso es, ahí vamos. Bueno, pues con esta colega y amiga vamos a hablar de lo que son las adicciones, ¿no? Este tema que hay mucha información también en internet, pero quería tener de primera mano de una profesional que se dedica a rehabilitar personas a salir de adicciones de todo tipo. Cómo podemos nosotros, los que están en casa, identificar de pronto algún mal hábito que puede ser una adicción destructiva, o tal vez algún familiar, algún conocido que esté pasando por ello y que esté en proceso de negación, ¿no? Que es como lo más común que pueda ocurrir. Cuéntanos, Eva, o sea, ¿cómo podemos identificar o qué son las adicciones? A ver, primero de todo agradecerte que me des este espacio para poder hablar de esta enfermedad que tiene tanta información contradictoria, ¿no? Ajá. Muchas veces es una enfermedad que no está reconocida a nivel social, Sí. pero que sí, que está reconocida a nivel clínico. Entonces, muchas veces estigmatizamos a este sector de la población y no nos damos cuenta de lo que hay detrás, es una enfermedad mental. Claro. Entonces, que me abras este espacio para poder llegar a los domicilios de muchos hogares y puedan entender cuál es el proceso de esta adicción, pues bueno, agradecerte sobre todo esto, ¿no? Totalmente necesario, porque como dices, hay mucha información contradictoria. ¿Qué es una adicción? A ver, una adicción es una enfermedad crónica, progresiva y mortal y familiar. Digamos que es la búsqueda compulsiva de una persona por perseguir una sustancia o un comportamiento que al final, a pesar de estar perjudicándole, sigue haciéndolo, inevitablemente, ¿no? Es progresiva porque va de menos a más, atraviesa 4 fases que si quieres las vamos a ver un poquito en profundidad, porque así todas las personas que están en casa van a poder identificarse si padecen esta enfermedad. Claro. O si conviven con alguien van a poder ver en qué fase está, porque esto es importantísimo. Claro. Saber por qué fase está transitando, se puede aplicar un tratamiento u otro, entonces necesitamos muy bien identificarlas. Decirte que es una enfermedad crónica quiere decir que es de larga duración en el tiempo, que tiene tendencia a la recaída y que requiere de un tratamiento progresivo durante muchísimo tiempo. ¿Quiere decir esto que nunca se cura una adicción, Eva? Bueno, a mí hay palabras que no me gusta nunca utilizar, nunca, ¿no? Vale, Digamos. nunca es una de ellas. Nunca es una de ellas. Sí que se sabe que es crónica, o sea, requiere muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación, y aquí podemos entrar en un debate infinito, ¿no? Hay quien dice que es imposible curarse, se habla de rehabilitación. A mí me gusta creer que no le puedes quitar el límite a nadie, ¿no? Que si tú te empeñas mucho en querer salir de un proceso que te está destruyendo, sí que existe una rehabilitación, ¿no? Sí. Pero bueno, es un debate, ¿eh? Sí, es un debate, ¿no? Es un debate. Sí, esa es una de las informaciones cruzadas que hay. Cuéntanos un poco sobre esas fases entonces que mira, tiene una adicción. Se reconocen 4 fases importantes. La primera sería la de la experimentación. Esto es un consumo que se hace recreacional y, bueno, esporádicamente, sí, por aquí pasan pues adolescentes, ¿no? En ese conocerse, les llegan la sustancia, bueno, pues vamos a ver qué es esto. Y también me encuentro mucho ahora con personas ya de una edad muy madura, como la nuestra, donde se encuentran con ese proceso de separación y necesitan también esa parte como de volver a conocerse, ¿no? Quién soy, para dónde voy, y ese proceso de duelo también lo enfocan o lo atraviesan con sustancias. Wow.
¿Qué pasa? Que empiezan a encontrar aquí pues ese alivio de ese malestar que están teniendo y van transitando a la siguiente fase, que sería la de abuso. Aquí ya empezamos con una prolongación de esa sustancia, cada vez más dosis y con mayor frecuencia. Ajá. Y si aquí no se pone un alto, pues ya se pasa a la siguiente fase. Además son fases que conviven entre sí, entonces es difícil. Puedes estar en una y luego bajar a la otra o luego subir a la otra y así en el Normalmente tiempo, ¿no? es progresiva avanzada, ¿no? Como que se estanca, pero sí conviven, ¿no? Ya siguiente fase ya sería la de la adicción. Y aquí ya la persona empieza a perder el control, aunque cree que lo tiene, porque digamos que es capaz de agendar, pues el sábado, pues busca Por excusas. la noche, Sí. cuando estoy con amigos. Eso es, ¿no? Pero, entonces, como cree que tiene el control, pues digamos que no reconoce que No está nota que- en esa... que hay adicción. que hay adicción, pero claro, ya empieza a haber evidencias de ese consumo, ¿no? Digamos que empiezan los defectos de carácter, sutilmente empiezan a aparecer, la persona se vuelve egocéntrica, se vuelve orgullosa, aparecen las mentiras para poder proteger el consumo y aparece también esa vida ambivalente donde unas personas saben de ese consumo, pero otras no. Guau, Aquí como se una niega. doble vida, ¿no? Sí, eso es, eso es. Entonces, cada vez aparecen también lo que son las conexiones, los circuitos del placer, porque al final es como lo mismo, si yo tengo sueño y me acuesto, pues ya descanso el sueño, ¿no? O si de repente tengo hambre, me duele la tripa y como, aquí ya dejo de tener hambre, ¿no? Pues digamos que el cerebro utiliza también estas sustancias, si estoy deprimido, pues yo ya sé que tomándome una copita, aquí me relajo, ¿no? Y entonces se empiezan a generar estos circuitos de recompensa que se llaman, ¿no? Ajá. Y luego también lo que empieza a aparecer también son asociaciones. Lo típico esto de café y cigarro, Ah, sí, sí, sí. eso es una O asociación. copita de vino y cigarro. Eso es. Vale, vale. Entonces el cerebro empieza a hacer ese tipo de asociaciones, me levanto por la mañana, me enciendo un porro, o para dormir necesito ese porro. Asocia dormir con porro o asocia... Eso Exacto, es, vale, eso vale. es. Entonces, si aquí no se pone un alto y la familia no se da cuenta o el adicto no es capaz de parar y de reconocer que tiene un problema, que normalmente viven en negación, pues lo normal es que ya transiten a la siguiente fase, que es la de dependencia total. Entonces aquí la persona ya pierde completamente el control. O sea, después de la fase de adicción viene la de dependencia, que es incluso más fuerte que la misma Claro, adicción. eso es. La diferencia está en que en la parte de la adicción, digamos, que la persona cree tener el control, porque más o menos es capaz de programar. Pero en la fase de dependencia ya no hay ningún tipo de control. Entonces aquí ya es más fácil intervenir porque ya la persona sí suele reconocer que tiene un problema. Muchas veces, aunque internamente lo reconocen, externamente no lo quieren reconocer, porque entienden que tienen que pasar por un proceso transpersonal brutal que les va a costar muchísimo porque ya saben lo que es el síndrome de abstinencia, porque ellos han intentado controlarlo pero no pueden. Y entonces, claro, la situación se agrava muchísimo. Aquí ya nos encontramos con casos donde incluso empiezan a formar parte de la red de narcotráfico porque necesitan estar ahí en contacto con eso. estar en contacto, adquirirlo más barato, subvencionar todo ese consumo. Y claro, ya nos encontramos también con situaciones en mujeres sobre todo, ¿no? Un alto riesgo cuando consumen por la noche, porque al final, bueno, pues prostitución, violaciones, enfermedades, abortos, embarazos no deseados, ¿no? Entonces, ya son escenarios muy dramáticos, Claro, ¿no? es un deterioro por completo de tu ser, ¿no? Sí. Una dependencia que te implica que te dejas a ti por ese consumo o esa... Porque también puede ser un comportamiento, ¿no? La ludopatía, Sí, o eso es. la adicción a la pornografía, al sexo. Sí, yo estoy más especializada en lo que En es en sustancias. sustancias, sí, y por eso hablo más en estos términos, pero vamos, la raíz del problema y la evolución es prácticamente la misma, con diferentes consecuencias, aunque muy similares. Además, también aparece la enfermedad colateral de la adicción, porque no deja de ser una enfermedad familiar. Claro. Y empieza a aparecer la codependencia, que suele aparecer en aquellas personas que amortiguan las consecuencias del adicto y siempre suele ser o la pareja o la madre.
Ya. ¿no? Que son estas personas que están siempre salvaguardando la vida de esta persona. Y pasan por un ciclo muy parecido al de un adicto en consumo, porque tienen esa obsesión por esa persona, por salvaguardarla, por ayudarla a toda costa y centran su vida en atender las necesidades de esta persona y al final acaban con trastornos psicológicos también muy severos. Qué fuerte, pero mira, me encanta tu proyecto, Eva, porque tú también te enfocas en esa parte familiar, que lo has mencionado ahora, ¿no? Porque normalmente un centro, no sé cómo, no tengo mucha experiencia de cómo funcionan, pero se enfocan en el adicto y en que él supere y su terapia psicológica. Pero y todo el impacto que le está generando en su círculo, en su familia, lo que tú acabas de decir, que la persona que le esté salvaguardando también va a generar un deterioro en su parte psicosocial y demás. Para mí es crucial que haya un abordaje familiar, porque si no, al final la familia tampoco sabe cómo gestionarlo, o sea, es que les queda todo grandísimo. Sí. Entonces lo que se está arreglando por un lado, si la familia lo está empeorando por otro, pues claro, al final es como lo que hago con las manos, lo estropeo con los pies, ¿no? Ya. Entonces necesitamos un abordaje familiar y que todos los miembros de ese sistema familiar sepan qué deben hacer, qué no. Claro. ¿Y cómo podemos darnos cuenta? Porque bueno, de normal el ser humano tiende a tener malos hábitos, llamémoslo así, ¿no? Que mucho móvil, adicción a la tecnología también ya existe, o a procrastinar, o bueno, que son cosas que de pronto no crean un deterioro psicosocial, pero sí de pronto, no sé, te alejan de tu pareja, de tu familia, de tus proyectos. ¿Cómo podemos determinar si estamos en una adicción, en un proceso de que estamos adictos a un comportamiento o a una sustancia? ¿Cómo lo podríamos diferenciar? Al típico que no, pues es una copita al día, no pasa nada, no sé qué. ¿Cómo lo podríamos identificar? Habría que ir viendo las diferentes evidencias que se van dando, ¿no? A nivel personal, quizá lo más indicativo es saber si tú, cuando retiras ese hábito o esa sustancia, empiezas a sentir ansiedad. Eso sería lo más significativo, ¿no? Luego, a nivel externo, claro, tú no puedes sentir, sí puedes intuir, porque si conoces a tu familiar, sabes, ¿no? Si está sufriendo ansiedad, si está nervioso, si está irascible, cómo se está comportando. Sobre todo esos defectos de carácter que se van dando en la persona son indicativos de que hay una adicción ahí detrás. Pero ellos lo protegen muchísimo, ¿eh? Date cuenta que a asumir que están teniendo una adicción, pues no quieren, porque además saben, primero es como reconocer ese fallo, ¿no? a nivel interno y luego que saben que les viene detrás un proceso casi de pérdida de identidad, porque claro, tienen que romper con un montón de hábitos, de personas, de situaciones de vida y bueno, es un proceso difícil. Difícil de Retador, identificarlo, retador, diría yo. Claro, y sobre todo, bueno, porque mucha gente, porque está socialmente aceptado el beber o el fumar tabaco, no lo identifican generalmente como una adicción, sino que si es una sustancia, tipo ya marihuana, cocaína, heroína, ahí sí ya es adicto, pero el alcohol y el cigarrillo de pronto como que es más difícil identificar la adicción en ese caso, ¿no? En ahí en el alcohol, sobre todo en este país, que tenemos bastante tolerancia con el consumo, pues es verdad que normalmente 9 de cada 10 veces son las familias las que dan la voz de alarma y las que, cansadas del comportamiento de la persona que está afectada, pues piden ayuda para, bueno, informarse de si estos comportamientos y situaciones que se están dando en casa pues son normales o si hay detrás una adicción. Y bueno, parte de ese proceso de recuperación es que la persona afectada identifique que con todas esas evidencias que se han ido dando a lo largo de su vida, pues vea que efectivamente está la enfermedad, ¿no? Y muchas veces les lleva mucho tiempo, desde que toman contacto con la recuperación hasta que realmente se dan cuenta y asumen que hay una adicción detrás y se rinden a ella, pasa mucho tiempo. Wow, incluso entrando en tratamiento les cuesta admitir que son adictos. De hecho, a veces necesitan pasar por alguna recaída para afrontar que realmente la adicción está ahí. Wow. O sea que bueno, para salir de un círculo vicioso como estos, sí o sí hay que tener apoyo terapéutico. Sí, tú solo, tú sola, porque también ese es otro escondido. No, yo lo dejo cuando quiera. Yo mismo, porque da como vergüenza, les dará vergüenza o no quieren someterse a un cada tratamiento. persona tiene muchos motivos detrás, ¿no? Sí que es verdad que en esas fases de experimentación y de abuso
Si tienes unos buenos pilares en la educación y unos buenos valores, quizá hay personas que por sí mismas reconducen su vida y marchan bien. Yo, de hecho, cuando fui adolescente tuve ahí algún coqueteo con las drogas, un tiempo vi que eso no era manera de vivir y reconduje mi vida sin ningún problema, ¿no? Pero bueno, en esas dos fases, como te digo, todavía sí que hay un control, ¿no? La persona es capaz de reconducir, pero cuando ya estamos en esas fases de adicción, donde ya hay un hábito y una dependencia física y psicológica, es muy complicado, se necesita ayuda terapéutica. Y siempre dice, no, una vez más, un nuevo intento, yo siempre digo, un nuevo fracaso. Si tú no tienes ayuda y empiezas a ver la enfermedad desde donde realmente es y cómo evoluciona y cómo funciona, no puedes salir. Claro, no puedes Necesitas ayuda profesional. No más que creas que te conozcas y demás. No porque has perdido todas las herramientas emocionales que se necesitan. Y luego, claro, por ti mismo te vas a encerrar, haces un encierro y cambias todos tus hábitos. Complicado. Y entonces, bueno, ¿cuáles serían los medios, tanto para un familiar o para una persona que quiera dejar una adicción, para poder empezar a dejarlo? A ver, aquí en España tenemos un problema con el tema de la recuperación porque los recursos que hay destinados hacia esta enfermedad pues no son muchos. Al final, la salud pública de este país, buenísima, con un montón de profesionales, pero con una larga lista de espera. Entonces, claro, si no tienes recursos económicos, pues puedes acudir a tu médico de cabecera. Si el médico de cabecera diagnostica que estás en una fase avanzada de la enfermedad, podrás tener acceso a ingreso siempre que haya hueco en la unidad de psiquiatría, y allí pues suelen pasar aproximadamente 15, 20 días, dependiendo de cómo esté la persona, para desintoxicarla. Pero una vez que han pasado esa fase, vuelven a casa, y ahí tendrían que ir por ellos mismos a centros públicos tipo CAIZ, que es lo que tenemos aquí en Madrid. Pero claro, una persona que ya sufre tanta dependencia, que por sí mismo, después de 20 días de ingreso, vaya ambulatoriamente a unos centros a pasar una tarde cada 15 días a hablar de terapia, donde sí tienen psicólogos, psiquiatras, pero es complicado. Es complicado porque muchas veces necesitan vigilancia 24/7 y estar en esa recuperación, y que todo su día sea centrarse en la recuperación. Entonces, a nivel público hay recursos, pero sí que es verdad que suelen quedarse cortos. A nivel privado, pues claro, siempre hay mucha más diversidad y bueno, estos tratamientos psicológicos pues son caros, claro. Háblanos de tu método SART. Bueno, hubo un tiempo en mi vida que llegó a mí una persona que padecía adicción, y yo estuve un tiempo acompañándola en todo este proceso de recuperación y encontré fallas. El caso, intentamos primero a nivel público, pero... Lo que cuentas ahora, sí. Sí, yo veía que no avanzábamos, ¿no? Y entonces ya nos pasamos al campo privado y bueno, ahí yo me di cuenta de que había carencias en el sistema. Sobre todo me di cuenta de que controlaban al paciente por miedo, ¿no? Ahí le tenían un poco encapsulado, en vez de en el empoderamiento del tu ser interior, que sea el que decida lo que es correcto para ti. Entonces, bueno, yo que ya andaba muy metida en todo el tema del crecimiento personal, y de ahí, por un bache que tuve en mi vida hace unos años, me sumergí de lleno en todo lo que es el crecimiento personal, porque los recursos emocionales que yo tenía se me quedaron cortos para ese momento. Entonces yo me hice como un retiro durante 20 días, me sumergí con un montón de libros de crecimiento personal, de psicología positiva, y todas esas ideas que a mí me faltaban, o todos esos recursos, los empecé a transcribir, más filosofadas mías, y entonces salió pues este libro que os traigo hoy aquí para presentarle, ¿no? Mira. Tiene capítulos muy interesantes, también hay un capítulo dedicado, por supuesto, a las adicciones. Sí. Y bueno, pues a través de todo esto, pues llegamos un poco a ver a ese sistema, ¿no? Que yo dije, algo está pasando aquí, ¿no? ¿Cómo buscamos esa felicidad? ¿En qué pilares podemos basar la felicidad? Y salió de ahí el método SART, ¿no? Salud, realización, amor y tiempo. Son los 4 pilares para mí fundamentales y los que trabajamos en recuperación en nuestro centro de rehabilitación, ¿no?
de forma integral y además, como dices, no solo se trabaja con la persona adicta, sino con la familia. Sí, nosotros trabajamos mucho con la familia. Yo tengo una plataforma donde, con un montón de vídeos donde la familia puede verlo en casa tranquilamente, mientras la persona está en ingreso o está trabajando ya con nosotros, porque desde ahí pues tienen muchísima información y además de una manera mucho más económica que si yo tuviera que estar explicando toda la psicoeducación de tú a tú, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, sí que he tratado de buscar dentro de lo público, o sea, de lo privado, una manera de abaratar todo el proceso, porque es costoso. Claro. Bueno, todos los medios de EVA y del Centro SAR van a estar en la descripción del video para que puedan ver su página web, para que también la puedan contactar en dado caso que necesiten sus servicios. Quiero, bueno, para terminar esta parte de adicciones que está siendo muy interesante, creo que vas a tener que volver a venir aquí porque se nos está quedando corto el tiempo. Siempre que quieras. Y quiero que también hablemos de los talleres que haces y todo. Pero quiero también como develar algo que hay, lo que tú dices, hay información como cruzada en internet y es, hay personas que tienen tendencia a las adicciones o cómo puedo o identificar o darme cuenta si tengo una personalidad que tiene tendencia a tener círculos viciosos y demás. Sí, es verdad eso, sí, que hay tenemos identificados una serie de factores de riesgo. Exacto. Que están ahí y que hay muchos. Una persona que padece adicción nunca tiene un motivo, suele ser la suma de varios acontecimientos. A nivel genético sí que se sabe que hay una importante carga ahí, se habla hasta en torno de un 70%, y yo me encuentro con muchos clientes que vienen y que efectivamente tienen ascendencia ya con esta enfermedad. O sea, ¿no? sí es verdad que se puede heredar una adicción, ¿no? Sí, a nivel genético se sabe que sí. Otros factores de riesgo que podríamos encontrarnos, pues mira, traumas o microtraumas, familias desestructuradas, esta soledad que sentimos a veces, que aunque estamos rodeados de personas, no llegamos a conectar con el mundo, con la sociedad, con nuestro entorno, pues esto también sería un factor de riesgo. Padres muy estrictos, ¿no? Donde están todo el rato sometiendo a la persona a su voluntad o a su rigidez mental, pues esto también. O padres todo lo contrario, ¿no? Demasiado permisivos. Sí, sin límites, donde el menor, bueno, pues no encuentra riesgos ni límites y va por ahí, por la vida, pues como puede, ¿no? Estas serían básicamente los factores de riesgo más importantes. Luego, claro, la accesibilidad a la sustancia pues es otro factor de riesgo. Al final, si yo la tengo a mano y, mira, yo con esta persona con la que estuve tratando todo este tema de la adicción, cuando llegamos al proceso suyo de recuperación, uno de los cortafuegos que le ponían era borrar los contactos de camellos que tenía. Claro. Y si no borro 25... no borro ninguno, entonces hay mucha accesibilidad a las sustancias. Y esto, pues claro, desencadena mucho la adicción. Claro, son factores de riesgo. Eva, pero bueno, tú también te dedicas, además de que escribes y también eres terapeuta, das talleres, ¿no? De educativos, también tenemos ahí unas imágenes porque das talleres educativos en colegios. Este es la imagen. ¿En qué consisten estos talleres? Este es el flyer del año pasado. Aquí estuve lanzando un programa para los coles, porque bueno, yo tengo una niña de 12 años, ahora ya ha pasado al instituto, pero mira, tuvimos la oportunidad con un profesor que ella tenía, que le interesaba muchísimo esto, me abrió las puertas y dijo, ¿por qué no te vienes? Damos un taller, hablamos de lo que tú consideres necesario y bueno, pues lancé estos programas de autoestima, fuerza de voluntad para quinto y sexto de primaria y en sexto también ya metimos prevención de hábitos saludables. Aquí sobre todo hablamos de tecnologías, que también es otra adicción, ¿no? Los videojuegos y esas cosas, es cierto, o adicción también a las redes sociales, a estar ahí en el TikTok horas y horas. Sí, eso es, sobre todo niños de padres separados, pues se encuentran ahí también como ese espacio, ¿no? de tranquilidad. Genial. Entonces llevamos estas dinámicas a los coles, normalmente nos contrata el AMPA. Sí. Y la verdad es que el año pasado quedaron encantados en los centros en los que estuvimos, repetimos este año otra vez, así que ahí lo dejamos para cualquier colegio, que papá, esté interesada. eso es, Qué importante, mucho me dicen a mí que yo doy formaciones a personas mayores y mucho me dicen, ay, la psicología debería estar en los colegios, debería estar desde pequeños.
qué importante de verdad es poner al alcance información de valor, porque hay mucha información en internet, pero pocos profesionales que se dediquen de verdad, o que en realidad en el colegio se hable de estos temas de educación emocional, de autoestima. Sí, sacaron esa asignatura ahora que hay que se llama Valores, Ah, que yo pensaba que ahí iba a haber como un tema importante para los chavales, pero no Poquito. sé qué está pasando ahí. Ah, Pero pero bueno, bueno, los tutores hacen lo que pueden y bueno, se está quedando corto eso. Pero para también. eso tenemos aquí a Eva con el Centro SAR también para dar formaciones. Y luego tenemos también el taller que, bueno, en este flyer sale con un nombre, pero creo que le vamos a cambiar el nombre, ¿no? Imposible. Pero la idea pues de este taller es un taller de inteligencia emocional y vivencial diseñado expresamente para personas afectadas por adicción y que ya están en recuperación. ¿En qué consiste este taller, Eva? Bueno, no sé si que lo explique yo o que lo expliques tú. Bueno, más que nada porque... Soy una de las formadoras, Sí, sí, pero eso bueno, es. la creadora como tal del taller ha sido Eva, de esta iniciativa, de llevar la parte como del coaching, del liderazgo, pero como adaptarlo para esta población de personas que ya han superado la adicción, que están en tratamiento Están en proceso, o están sí, en ese proceso, Está ¿no? pensada un poco para personas que están en ese proceso. Cuando yo viví algún entrenamiento de estos de inteligencia emocional vivencial, me di cuenta del poder que tenía poder hacer un entrenamiento de 10 horas durante 2 días. Me parecía como un acelerador importantísimo para estas personas afectadas por la adicción, porque su proceso de recuperación es muy largo, Sí. pero que tengan la posibilidad de concentrar un montón de terapias y de dinámicas de alto impacto enfocadas en transformar esas emociones que por norma general comparten, que suele ser la culpa, el resentimiento, esa necesidad de valorarse, ¿no? De aumentar su autoestima, Sí. de perdonar y perdonarse. Sí. Y entonces dije, tengo que traer un taller Diseñado, pero que lleve esta misma Eso sazón, es, ¿no? Eso es. Sí, porque bien Entonces, dices que claro, cuando se lleva toda esta teoría a la práctica mediante ejercicios y juegos vivenciales, como que se ancla más, como que es ese acelerador que Sí. has dicho, ¿no? yo sentí que sí, es como integrar muchas de las cosas que a lo mejor están cansados de oír en esas terapias y ponerlas en acción, ¿no? Y vivenciarlas de verdad dentro. Exacto. Y entonces a partir de ahí se hace como esos anclajes y ese integrar toda esa información. Exactamente. Así que bueno, ahí estamos peleando el proyecto, ¿verdad? Sí. Estamos ahí con la concejala de Pinto a ver si nos ayuda y Si nos da nos una están sala. viendo en Pinto, escríbanle a la concejala. Y nos da una sala para llevar este proyecto Sí. adelante, que bueno, la idea es pues eso, que llegue, poder llevarlo a muchos centros de recuperación y que le sirva a muchas personas. Eso es, eso es. Pues bueno, Eva, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad se ha quedado corto el tiempo porque esto es un tema muy amplio y lo que te digo, hay mucha desinformación y ha sido pues un honor tenerte aquí para develar tantos mitos, tantas cosas y que los que nos estén viendo pues puedan identificarse o no, o poder apoyar a una persona o poder empezar un ciclo de recuperación en este 2024. Ahí vamos a extender toda esta información en el programa de radio New Life. ¿Dónde te podemos sintonizar a todas estas? Vamos a arrancar en marzo, los jueves, de 10 a 11 de la noche. Ahí vamos a abrir un programa para hablar de adicciones libremente. Yo estaré un ratito todos los programas explicando cositas de esta enfermedad. Tendremos a una persona invitada que vendrá a hacer también una entrevista, como estamos ahí haciendo ahora nosotros, y luego abriremos a la audiencia para que, bueno, si tienen alguna consulta a nivel personal de algún proceso que estén atravesando, pues poder guiarles un poquito. ¿Cuál es el dial? 103. 103. Sí, 103.0 FM. A partir de abril ya pueden escuchar esta melodiosa voz también hablando sobre adicciones todas las noches, cada semana, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues Eva, gracias por estar aquí. A ti, de verdad, cariño. me honra estar aquí. Esta mujer es muy poderosa, de verdad, diseñando este nuevo programa para personas en condiciones de adicción que puedan salir de esto, bueno, llevar un proceso de recuperación y no solo ellos, sino también sus familias. Así que, bueno, te agradezco que estés aquí y espero volverte a tener acá. Esta es tu casa. Cuando quieras, corazón. Gracias.